Hola, bienvenidos al taller de escritura creativa 2.0. Esta es una grabación que estoy haciendo para todos aquellos que os habéis animado a apuntaros a esta aventura. Aventura es el nombre, sin ninguna duda. Llevamos mucho tiempo preparándola, trabajando mucho para preparar materiales, pensar y diseñar métodos que nos ayuden a crear una obra colectiva, a aprender a manejar las más diversas herramientas, en general de uso muy sencillo, que hoy son accesibles vía internet o vía nuestro teléfono móvil, vía todos esos pequeños dispositivos digitales cada vez más cotidianos en nuestras vidas. Creo que tengo algunas cosas que os interesará conocer un poquito más en detalle sobre la dinámica en la que se van a desarrollar las dos vertientes de este taller. Una es la vertiente presencial. Algunos que estáis viendo esto os habéis apuntado a la versión en directo, donde trabajaréis en un aula con un profesor al que conoceréis en breve, y otros os habéis apuntado para la versión internet, que es un poquito más compleja en el sentido de que, bueno, no tenemos un espacio físico, pero la nube, es decir, internet, es el lugar donde hoy cada vez ocurren más cosas que no se sabe muy bien dónde están ocurriendo, porque los servidores son una entidad sobre la que ya habrá oportunidad de hablar en este taller, que no se sabe muy bien dónde están ni cómo puede ocurrir el milagro de que nos podamos comunicar a través de ellos. Sí sabemos que están fragmentados, están en muchos lugares, en plataformas marinas, en Finlandia, rodeados de hielo para no calentarse. En fin, hay un montón de historias, ¿no?, que configuran lo que es ese espacio intangible en el que nos vamos a encontrar quienes participáis en internet, y yo, que dirijo este taller pero que apenas voy a participar en su parte presencial. En algunos momentos haré acto de presencia, pero que fundamentalmente me ocupo de dirigir al equipo que va a dar las clases y a quienes preparan los materiales. Algunos los preparo yo directamente, como ya estáis apreciando en este arranque. En cualquier caso, sí, quizás hablaros un poquito más de mí en esta primera bienvenida que os doy yo personalmente como director de la actividad. Llevo muchos años queriendo arrancar este taller. Ha sido un proceso muy largo de preparación práctica. Quiero enfatizar que yo y Ian Ingelmo, que es quien me ha acompañado en el diseño de esta primera versión, ambos nos caracterizamos por haber puesto a prueba buena parte de lo que aquí vamos a enseñaros. Es decir, vamos a tratar de transmitiros cosas que ya sabemos, y a partir de un determinado punto aprenderemos para seguir enseñándoos, porque el mundo de la tecnología está en permanente evolución, y el de los hábitos del manejo de esas tecnologías y los nuevos registros también. Con lo cual, nuestro compromiso no es solo transmitiros cosas que ya sabemos, que son bastantes, creo, con humildad, pero al menos Ian y yo hemos trabajado muchos años para producir obras en equipo de carácter audiovisual, más Ian, que se ha concentrado más en esa parte, y yo, que procedo, digamos, de un mundo más híbrido, escrito, fotografiado, he filmado, y tengo una dilatada carrera, vamos a decirlo así, de hombre orquesta, mayormente autodidacta, donde siempre he procurado abrir las posibilidades de la creación a la colaboración con otros, y a establecer un diálogo permanente que permita a los trabajos en los que he participado producirse en la interacción de diversas personas. Como sabéis, este taller tiene uno de sus frentes más importantes, más delicados, vamos a decirlo así, más estimulantes también, en el trabajo colectivo. Entonces, en ese sentido, yo llevo muchos años trabajando en los más diversos órdenes, con personas muy distintas. Nunca he buscado particularmente trabajar con especialistas, siempre me ha interesado trabajar con personas abiertas a aprender, con curiosidad y con ganas de profundizar en lo que les apasiona.
y es ahí donde puedo decir que estoy legitimado para creer en un taller de estas características, donde se os convocan a personas de muy distinta procedencia. Os vais a conocer enseguida y vais a comprobar que efectivamente tenéis características muy diferentes. Yo os aseguro que es posible crear en equipos creados un poco al azar. Ahora es delicado, como os decía. Creo que quizás el mensaje más importante que quisiera transmitiros aquí es alertaros en el sentido de que trabajar en equipo implica necesariamente tener cuidado, cuidarnos unos a otros, vamos a decir así, querernos, ¿no? O sea, querer es cuidar, apreciarnos en lo que valgamos cada uno, y tratar de pasar por alto, digamos, todo eso que de una u otra forma puede estar obstaculizando el trabajo en común. Entonces, insisto que yo llevo muchos años haciendo ese esfuerzo y trataré de guiar al equipo que dirijo para que os faciliten todo lo posible los pasos adecuados para concretar un trabajo creativo y saltar todos los escollos que sin duda vamos a ir encontrando. En conclusión, deciros esto, ¿no? Que de verdad os prometo que os voy a enseñar lo que he aprendido durante muchos años y que voy a seguir haciendo el esfuerzo de profundizar en todas aquellas cosas que vayamos viendo que pueden ser útiles para que pasemos unos años trabajando. Como se explica en la información de este taller, vamos a crear un entorno de trabajo que persigue una disciplina a largo plazo. Esto es muy importante que lo asumáis. Vamos a tratar de ir despacio, entre otras cosas porque lo más importante es desarrollar unos ciertos métodos para que cada uno podáis ser un poco autodidactas, podáis ir aprendiendo cada uno a vuestro ritmo y ir aportando en la medida de vuestra capacidad. Todo esto implica crear un ritmo, encontrar un modo de trabajo que implica tiempo, y vamos a tratar entre todos de ir viendo cuál es el ritmo que se ajusta a cada grupo, a la naturaleza, a la personalidad que va emergiendo de cada grupo. Os animo a que tengáis paciencia en ese sentido, es un ingrediente imprescindible de todo proceso creativo, más aún cuando uno siente el interés y la curiosidad de hacerlo en equipo, como doy por hecho que todos tenéis al haberos inscrito en este taller. Vamos a ver qué más os puedo contar. Muchas cosas las tengo aquí apuntadas. Bueno, voy a hablaros ahora un poco de los materiales técnicos. Este taller, ya lo sabéis, tiene diversas secciones, cada una va a tener su presentación. A lo largo del primer mes vais a ir recibiendo las instrucciones para poder visualizar las presentaciones que haremos de cada sección y los primeros materiales técnicos que corresponden a este mes. Sucesivamente, cada mes los vais a encontrar en una suerte de blog de materiales técnicos específico, donde se van a ir acumulando todos los materiales de forma que podáis ir consultándolos siempre que os puedan ser de utilidad. Os aconsejo vivamente a que establezcáis una disciplina para al menos una vez visualizarlos o leerlos. Algunos serán de texto, otros serán en vídeo, ¿no? Puntualmente. Los estamos desarrollando con esa intención. Estarán ahí para que puntualmente también podáis acudir, muy especialmente todos los que sean un poco de aspecto más tecnológico, más técnico, ¿no? Que aunque es bueno que los veáis ahora, quizás algunos pues no sea todavía el momento de que os pongáis a profundizar en ello. Habrá tiempo de que podáis volver. Eso lo vais a ir viendo vosotros mismos, también con la pauta del profesor. Cada grupo tiene un profesor, en ese sentido es un personaje fundamental en esta historia, por supuesto, mucho más que yo. Yo dirijo un poco, doy una serie de pautas generales, luego cada profesor tiene plena libertad de ajustarlas a su método, a su espíritu, a las características del grupo. En ese sentido, a quien tenéis que depositar la plena confianza es en él. Yo soy una presencia un poco áurea, estoy aquí detrás de las cámaras siempre, no me deis demasiada importancia, más allá de tratar de escucharme en algunas intervenciones que haré, que las haré con toda la mejor intención de verdad de transmitiros una parte del conocimiento que he ido acumulando con el paso de los años en mi trabajo práctico, ¿no? Del que ya tendremos oportunidad de ir hablando.
Decía que os quería hablar de los materiales. En esos materiales van a concurrir materias muy diferentes. Creo que la parte más importante va a estar siempre asociada a la propuesta de trabajo. Este es un taller de creación, nunca lo olvidéis. El objetivo final es que todos creemos juntos, que todos creemos tratando de desdramatizar. Recordaros también lo que os dije en la presentación general del taller. La idea es tratar de divertirnos, de en ningún momento angustiarnos porque no avancemos, porque no progresemos. Hay mucho tiempo por delante y habrá ocasión de borrar, de corregir, en fin. Y de que pasado un año, pasado 2 años, ya lo veremos, es un poco anticipado ahora tomar decisiones a priori, podamos volcarnos en un proyecto quizás un poco más serio, entre comillas, serio en el sentido de que trate de ser lo más coherente posible. Hasta entonces vamos a probar, vamos a jugar, no hay que inquietarse porque las cosas aparentemente no encajen o en un momento determinado no fluyan. Las propuestas de trabajo persiguen fundamentalmente ejercitar, experimentar, jugar. Os pido por favor que nunca perdáis la perspectiva sobre este aspecto, porque de otra manera vais a generar una ansiedad personal que puede acabar transmitiéndose al grupo y eso es lo peor que nos podría pasar. Vamos a tratar de trabajar las propuestas de trabajo siempre con la desinhibición y la naturalidad de quien se sabe en un proceso de aprendizaje. Estamos aprendiendo, estamos experimentando. No debemos centrarnos en la crítica ahora mismo, lo que tenemos que centrar es directamente en la capacidad de probar. Vamos a probar, vamos a ver cómo los más diversos recursos se pueden barajar, ¿no? Cuáles funcionan, cuáles no, vamos a reflexionarlo y de ahí va a surgir el aprendizaje, ¿no? Entonces, como insisto que por esto mismo creo que las propuestas de trabajo son quizás la sección más importante de este taller. Algunas son muy sencillas, muy simples, se expresan en 3 líneas, otras exigen una larga introducción y materiales ilustrativos, ¿no? En ese sentido, sí os animo decididamente a que antes de abordar una propuesta de trabajo tratéis de visualizarla un par de veces cuando vaya acompañada de materiales, porque ahí sí es donde se están jugando las cosas más importantes, ¿no? Y que una vez os pongáis a trabajar lo hagáis olvidándoos por completo de cualquier tipo de presión. La creatividad, la única manera de que la creatividad se exprese es hacerlo desde la desinhibición, desde la relajación, desde ese espíritu lúdico al que os convocamos. Luego están esas otras secciones un poco más rígidas. La sección de tecnología es inevitablemente rígida, lo técnico está imputado, ¿no?, en ese proceso a la rigidez que parece estar un poco en contradicción con lo que acabo de decir de la creatividad, pero bueno, no dejan de ser herramientas, no dejan de ser cosas como un bolígrafo que aprendemos a escribir, que nos cuesta un poco, que exige una técnica, o aprender a escribir en un teclado, cosas que todos hemos aprendido a hacer. Una cámara es lo mismo, no deja de ser una suerte de bolígrafo que nos va a ayudar a poder en un momento determinado escribir con imágenes, ¿no? Entonces, todo lo que sean las clases técnicas, aunque puedan parecer un poco más rígidas, son imprescindibles. Es imprescindible, digamos, convocar una parte de esfuerzo técnico en ese taller. Muchos, lo he visto en las presentaciones del taller, muchos os declaráis torpes, incultos digitalmente. Yo os animo a que os olvidéis de esa suerte de prejuicio que vosotros mismos estáis poniendo con esas declaraciones. Igual que habéis aprendido a escribir con un bolígrafo, igual que habéis aprendido a escribir en un teclado, vais a aprender a manejar las herramientas de Internet aparentemente más complicadas para vosotros. No os pongáis esa barrera. Os lo aconsejo vivamente. Abriros un poco a aprender. Algunos os costará un poquito más, pero al final todos vais a entrar un poco en el ritmo. Las herramientas son en general muy intuitivas, se ha hecho un inmenso progreso en eso y están al alcance de cualquiera, sinceramente. Entonces, si en algún momento os bloqueáis en esa parte, buscad ayuda en un amigo, en quienes sois mayores y tenéis hijos, sin duda vuestros hijos os podrán ayudar. En fin, quienes participáis en Internet y tengáis un locutorio cerca del que en algún momento a lo mejor tenéis que echar mano para este taller,
apoyaros en la persona del locutorio, en fin, tratad de en vuestro entorno también saber apoyaros en quienes saben un poquito más que vosotros, vuestros propios compañeros en el taller, algunos saben más de una cosa que otros y os ayudaréis unos a otros. Esto es una parte clave también de este taller, es un taller colaborativo, todos debemos tratar de aportar lo que mejor sabemos hacer, pero a la vez todos tenemos que estar abiertos a aprender lo que los otros saben hacer, ¿eh? Esta es la actitud fundamental, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa rigidez de los materiales técnicos, especialmente los de tecnología, bueno, ¿qué más decir? Que lo único que exigen es un poquito de paciencia y un poquito de disciplina, no mucha realmente, no os vamos a agobiar con cosas muy complicadas de hacer, os lo prometemos, ¿no? Por otra parte, también la parte, digamos, vamos a decirlo así, de técnica literaria, de técnica audiovisual, ¿no? Ya de esa parte un poco más, menos rígida, en el sentido de que siempre hay que tener presente que en el arte la excepción es lo que cuenta, la regla en general no suele producir grandes resultados creativos. Ahora hay que tratar también de aprender de todo eso que ha acabado convirtiéndose en técnica literaria o en técnica audiovisual en el sentido más creativo, ¿no? Hay que mirar en esa dirección, hay que tratar de entender lo que otros han hecho antes, lo que otros artistas, lo que otros creadores, escritores han hecho, cómo lo han hecho, para ver en qué medida en algún momento nos puede ser útil. Ahora, siempre teniendo en cuenta que llegada la hora de la verdad, todo eso hay que olvidarlo. Hay que olvidarlo y tener la seguridad de que si había algo de utilidad, habrá quedado dentro de nosotros, ¿eh? Que cada uno crea las reglas de su arte, ¿eh? Nunca os dejéis intimidar ni convencer de que hay reglas inamovibles. En arte no hay reglas inamovibles, todo es posible. Al final quien va a decidir es alguien que está en el otro lado de la obra y que es el espectador, el lector, como lo queramos llamar, y que será quien, en la medida en la que la obra le toque el sentimiento, le toque el interés, le toque la curiosidad, decidirá si merece la pena o no. Está demostrado, la historia del arte lo ha demostrado, que hasta las cosas aparentemente más aberrantes, que han sido juzgadas como más aberrantes en su comienzo, muchas de esas aberraciones o supuestas aberraciones han conseguido conquistar el corazón de los espectadores, de los lectores. Entonces, en ese sentido, no os dejéis intimidar, no por eso hay que insistir en que hay que conocer las técnicas, al menos hay que conocerlas. Otra cosa es seguirlas, eso es otro tema. Entonces, en ese sentido, los materiales técnicos artísticos son una parte importante, pero no la más importante. La más importante, insisto una vez más, es la parte puramente del ejercicio, donde vamos a trabajar, que es donde nos vamos a concentrar. La parte más importante de este taller son las clases, tanto en su versión por internet como en la sección de Madrid. Son las clases y es ahí donde va a ocurrir la materia esencial del aprendizaje, que es la práctica, la pura práctica. Todo lo demás va a tratar de ayudaros a reflexionar, a pensar, a conocer, a discutir algunas cosas, ¿no? Pero sin tener la categoría de secundario no es tan importante como el trabajo práctico. Creo que no me olvido de contaros nada fundamental en este mensaje de bienvenida. Voy a pasar a hacer un breve comentario sobre quienes participáis en la versión por internet. Como ya he dicho, los que participáis en la versión en directo vais a conocer enseguida a vuestro profesor en carne y hueso, y él os introducirá a otras cosas que considere de importancia señalaros. Quienes participáis en la versión de internet también vais a conocer de forma inminente a vuestro profesor en una primera intervención filmada. Todos os vais a presentar también, os vais a presentar primero por escrito, y por ese medio vais a tener una primera aproximación a quienes estáis en cada grupo, y vamos a ir pautando semana a semana con mucho cuidado cómo ir interrelacionándonos. No es tan sencillo, pero tampoco es tan complicado. Hemos probado muchas herramientas para ver cuál era la mejor, la más indicada para tratar de
de crear un trabajo en común entre personas que vivís en lugares muy distintos. Hay muchos participantes que proceden de Latinoamérica. Eso incorpora también un aspecto, digamos, de dificultad horaria para cuando en algunas ocasiones tratemos de hacer chats, ¿no? Pero lo vamos a ir sorteando. No os preocupéis que todos los problemas tienen solución, y la fórmula que hemos destilado como la más apropiada es conservadora. Hemos descartado de momento lo que son las videoconferencias, porque la mayoría de vosotros no tenéis conexiones de banda suficientemente anchas para permitir la fluidez de ese método, pero sin ninguna duda en relativamente poco tiempo podremos empezar a probar también estas fórmulas, ¿no? Disculpad. Esta bienvenida os la doy en la estela de un catarro. Creo que esto es todo por hoy. Como os he dicho, el profesor se encargará de deciros todas aquellas cosas que a mí se me hayan podido olvidar. Mi intención era simplemente daros la bienvenida, de verdad, de corazón. Estamos muy contentos de poder arrancar por fin este taller que tanto trabajo nos ha dado preparar. Y bueno, os invito a que empecéis a picotear de los primeros materiales técnicos que os van a llegar con esta primera presentación. Suerte de bienvenida, y que os lo paséis bien, ¿eh? A disfrutar. Adiós.